Sobre el tema de la audacia de la caridad no hay nada nuevo. Las primeras comunidades cristianas son el ejemplo más claro, digamos, de la audacia. Se reunían, todo lo ponían en común, no había pobres entre ellos porque todo se compartía. Eran perseguidas las primeras comunidades y buscaban la manera de poder juntarse, de poder estar juntos para poder seguir proclamando el mensaje de Jesús. De hecho, a Pedro y a Santiago, cuando le dan de comer a una de las personas que pedía limosna, fueron inmediatamente perseguidos. Podemos decir que desde ese entonces hay una audacia en la caridad que implica muchas veces la persecución. Ese impulso de las primeras comunidades podemos decir que le dio a las comunidades un impulso misionero, ¿no? Esta posibilidad de ir a llevar a otros el mensaje. Puse también no hay nada para inventar. Ustedes saben que todos los carismas de las congregaciones religiosas, de las sociedades de vida apostólica, etc., han tenido en sus fundadores una gran audacia. Pensemos en Don Bosco, en San Francisco, en San Vicente de Paul, en Don Orione. ¿Qué habrán pensado quienes estaban alrededor de estos santos que tuvieron la audacia de poder dar una respuesta a una realidad y fundar una congregación? Y también no hay nada que no se sepa. Siempre el impulso y la cuestión de la audacia tiene que ver con un contexto, ¿no? Con un contexto social, político, económico, eclesial. Por un lado, no sé si ustedes oyeron hablar alguna vez de la pobreza persistente. Esto es que aunque haya momentos en la historia en que hubo adelantos para la población económicos, políticos, sociales, de derechos, la situación de un grupo, un núcleo fuerte de personas sigue siendo la misma. Es una pobreza que persiste, que atraviesa varias generaciones, que se viene dando desde hace mucho tiempo en la Argentina y que es un fenómeno que no se lo ve y no se lo puede analizar desde lo social con indicadores de ingreso familiar, económico, todas estas cuestiones que hacen quienes estudian esto y buscan los indicadores, sino que para nosotros tiene que ver con el estar cerca de las familias, escuchar sus relatos y desde ahí entonces poder conocer cuál es su situación. Y por otro lado, esta palabra que empezó a salir hace un tiempo, que tampoco sé si la escucharon alguna vez, que es la aporofobia, ¿no? Y que tiene que ver con el miedo, con el rechazo y con la aversión a los pobres. Una pobreza que persiste a lo largo de los años, pero que en los últimos años ha venido como toda esta intencionalidad de plantear en la sociedad el tema del miedo, el rechazo, en algunos casos hasta el odio a los pobres, ¿no? Surge mucho aquí el tema de la meritocracia, ¿no? Tantas veces escuchamos que los pobres son pobres porque quieren, nunca quieren trabajar, son los planeros, quieren vivir del Estado. Son conceptos que escuchamos mucho y escuchamos mucho dentro de la iglesia también. Todo lo que está alrededor nuestro y de las personas no tiene nada que ver, ¿no? Sino que solo por voluntad propia uno puede salir de la pobreza. Pero me parece que lo más grave es esta cuestión de este rechazo, este miedo, este odio en muchos casos. No es lo mismo que la xenofobia, ¿no? La xenofobia es el rechazo al extranjero. Acá estamos hablando de otro concepto que las ciencias sociales o quienes estudian estas cosas le van intentando poner nombre a fenómenos que se dan y que no saben cómo llamarlos. Tenemos una pobreza persistente que atraviesa varias generaciones, que está ahí bastante intacta, junto con esta actitud muchas veces de la sociedad en general de rechazo a los pobres. Rechazo que puede ser por distintas cosas, ¿no? Por una cuestión ideológica, puede ser también porque vemos a muchos pobres que se van acercando, que están ahí cerca nuestro y que no sabemos qué hacer y eso nos da una sensación rara y por lo tanto lo rechazamos. Puede ser también por prejuicios, por estereotipos, por todo lo que dije recién. Sea cual fuere la cuestión, está presente en nuestra sociedad
Y lamentablemente dentro de nuestras comunidades cristianas está esta cuestión de, por lo menos, juzgar a los pobres. Audacia significa valentía, fuerza, coraje y atrevimiento para actuar, afrontar riesgos, superar los fracasos que impiden realizar un proyecto. El Papa Francisco dice que la audacia es el arrojo evangélico que deja huella en esta vida. Y por otro lado, pensaba en la palabra caridad. No lo tengo puesto ahí, pero la caridad para los cristianos es una virtud teologal. Pablo nos dice en Corintios, ¿no?, que ahora tenemos la fe, la esperanza y la caridad, pero la más maravillosa de todas es la caridad. Todo el mensaje de Jesús tiene que ver con la caridad, con el amor, y se lo fue utilizando luego de distintas maneras, ¿no? A veces es una palabra que para los que no somos cristianos o no entendemos el mensaje de Jesús, tiene que ver con las señoras gordas, con la sociedad de beneficencia. Se fue haciendo una pobrecita de esta palabra, ¿no? Muchas veces asociados a Cáritas, ¿no? Que tiene que ver con el tema de dar limosna, etc. Y que fue creando se le fue quitando sentido a la palabra, ¿no? Desde allí el tema de ser audaces en la caridad. Yo pensaba por dónde entrarle al tema, ¿no? Y se me ocurrió elegir un texto que hace tiempo que le vengo dando vuelta para desglosarlo un ratito, rápidamente, para no aburrirlos, pero que, como les decía al principio, luego ustedes puedan tomar y con su equipo, con su comunidad puedan seguir poniéndole carne, digamos, ¿no? Sanación integral de Jesús a un hombre oprimido. Llegaron a la tierra de los Gerasenos, que se halla al otro lado del lago, frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Que Jesús ordenaba al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillos para someterlo, rompía las ataduras. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él contestó: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y rogaban a Jesús que no les ordenara volver al abismo. Había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, y él se lo permitió. Salieron pues del hombre para entrar en los cerdos, y toda la piara se precipitó de lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Al ver los cuidadores lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad y a los campos. La gente salió a ver qué había pasado y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él al hombre del que habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces los que habían sido testigos les contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos y todo el pueblo del territorio de los Gerasenos pidió a Jesús que se alejara. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía. Pero Jesús lo despidió diciéndole: vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Un primer elemento me parecía, ¿no? Jesús viene con la barca, no viene solo, pues dice llegaron, o sea que se ve que venía con otros. La tierra de los Gerasenos era tierra de paganos, o sea que no era muy bien recibido Jesús, al contrario, no querían ni oír hablar de él. Ahí hay un movimiento de Jesús, ¿no? De pasar de un lugar a otro, a la otra orilla. Ser audaces en la caridad implica salir a las periferias, salir a las fronteras. Las periferias son los lugares donde muchas personas no están, aunque estén. Son lugares de inhumanidad,
Y a lo que estamos llamados es a llegar a esos lugares. Ni que hablar, obviamente que Francisco lo dice de todas las maneras, ¿no? Que también hacer una iglesia en salida, no quedarnos en el centro, caminar, patear. Es necesario, para ser audaces en la caridad, tener una inserción social y territorial. No solamente son los barrios, los parajes o los lugares más alejados, a veces hay periferias dentro de las propias familias, dentro de las propias comunidades parroquiales. Seguramente en todos esos lugares hay periferias y fronteras. Muchas veces las personas, los jóvenes, los chicos que se acercan, vienen con tantos pesares, con tantas dificultades, que podemos asociarlo también, ¿no?, con esto de, el texto lo dice como que estaba endemoniado, estaba poseído de un montón de cosas. El llamado a encarnarnos en ese límite humano, ¿no?, en cómo venía la persona. Y a la vez, el versículo 18 dice: al ver a Jesús se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Había claramente allí, en esa persona, un clamor. Por un lado lo reconoce Jesús, ¿no? Le dice: Jesús, Hijo de Dios, pero a la vez le dice: no me atormentes, ¿no? Se me ocurría pensar que ser audaces en la caridad implica repensar lo comunitario y sus expresiones, ¿no?, a la luz de los nuevos y complejos contextos que tenemos. La única respuesta que tenía la sociedad en ese momento, según lo que dice aquí el texto, era ponerle cadenas y grillos, ¿no? Era como una situación de contención bastante parecida a la represión. Las realidades cambian y se complejizan, necesitan ser discernidas, y claramente la opción por los pobres y por los más excluidos implica una opción seria por lo comunitario, ¿no? Tantas veces, como decíamos al principio, en estas cuestiones de la pobreza persistente y con este desprecio que camina hacia los pobres, y como la realidad, el contexto es tan rápido, muchas veces no nos sentamos a pensarlo, ¿no? Seguimos actuando de la misma manera y la realidad se nos mueve permanentemente. Jesús se para delante de esta persona y entabla una relación, un vínculo, ¿no? Y le pregunta cuál es el nombre. El mundo no quiere llorar, prefiere ignorar las situaciones dolorosas, cubrirlas y esconderlas. Nosotros vamos por otro camino, ¿no? Nosotros queremos llorar juntos con las situaciones dolorosas que viven los hermanos que están cerca nuestro. Ser audaces en la caridad significa buscar el bien del otro y liberarlo de sus ataduras, pero en un camino que tiene que ver con la reciprocidad. Nosotros también tenemos ataduras, no solo el otro, ¿no? Tantas veces y cuántas veces lo hemos experimentado con los jóvenes en los centros barriales, que ellos nos libran de ataduras a nosotros, ¿no? Y nos quitan tantas cosas que tenemos en nuestra personalidad, en nuestro caminar, y que nos hace mucho bien, ¿no? No solo siempre esta actitud de que nosotros somos los salvadores, sino que en la búsqueda del bien del otro se da claramente un camino de reciprocidad. Poder participar de los dolores, de las alegrías, de los logros, de sus avances, de sus recuperaciones también, ¿no?, entre comillas. Ser audaces en la caridad puede ser también animarse a ir más allá de lo conocido, ir a lo desconocido. Solos, se me ocurría poner ahí, y pienso que no, que claramente siempre tiene que ser en equipo, pues si no nos ponemos tan autorreferenciales, tan que somos nosotros los salvadores, que nos lo vamos creyendo, ¿no? El trabajo con otros nos enriquece la mirada, completa nuestros saberes, potencia nuestras acciones. Ser audaces en la caridad es una incansable búsqueda de respeto por la dignidad de las personas, ¿no? Fíjense ustedes acá que podemos decir incluso que cuando dice que encontraron al hombre sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. O sea, sentado a sus pies significa un hombre pacificado, ¿no? Un hombre que se había serenado, se había tranquilizado. Estaba vestido,
había recobrado su dignidad y en su sano juicio, ya protagonista él mismo de su vida, ¿no? Uno de los desafíos mayores de la pastoral es devolver a las personas las razones para vivir. Díganme si no tiene esto tanto que ver con lo que es la vida en los centros barriales, ¿no? Ser audaces en la caridad es proponer un proceso que va del vacío existencial que se encontraba esta persona a la existencia comunitaria, ¿no? Una vez más, insisto, cuando uno ve cómo llegan los jóvenes y los chicos a los centros barriales y después de un año o 2 años o de un tiempo cómo están, claramente puede aplicarse esto, ¿no? De un gran vacío existencial, empiezan a ser reconocidos como parte de una familia más grande y de una comunidad más grande, ¿no? El miedo te paraliza, el miedo te deja en un lugar marginal. La audacia tiene que ver con superar ese miedo. Y como decíamos antes, no solo, sino juntos con otros, ¿no? Lourdes Molina, el otro día, Lourdes, que está, ¿no?, es compañera nuestra, socióloga, el otro día estaba hablando del tema de las violencias y ponía las 4C, ¿no? Que en nuestro servicio desde los centros barriales, desde el hogar, desde tantas comunidades, tienen que tener corazón, cabeza, coraje y cuidado. Corazón porque, bueno, claramente, ¿no? Si no tenemos un amor verdadero por el otro, es difícil que estemos dando vuelta en estas cuestiones. Pero corazón solo no, también cabeza. Tenemos que ser inteligentes, astutos como serpientes y sencillos como palomas, se nos dice, ¿no? Tenemos que usar la cabeza, tenemos que ser creativos, tenemos que tener coraje. Yo sigo insistiendo en que tantas veces nos falta coraje. Y me refiero también a la iglesia en general, ¿no? A veces cuidamos tanto el territorio, cuidamos tanto lo nuestro que nos falta superar esa barrera para poder estar más cerca de otros, ¿no? Y el cuidado que no es solamente el cuidado hacia los otros, sino el cuidado hacia nosotros mismos. En la medida en que nosotros no nos cuidamos, estamos ansiosos, estamos nerviosos, descuidamos un montón de cosas que son importantes para nuestra vida y claramente que con ese estado no ayudamos mucho al otro. Que en general el otro que se nos acerca, el otro que está con nosotros, justamente no viene pacificado, viene con el estómago bastante revuelto, ¿no? Y que no necesita de nosotros ansiedad, nervios, sino que necesita que tengamos otra actitud. Importante tener entonces un análisis crítico, reflexivo y orante de la persona y de su contexto. Para ser audaces en la caridad tenemos que darle importancia a la fiesta, el poder celebrar las conquistas solidarias, frutos de la organización y del protagonismo de los pobres. Que nadie nos quite la alegría sería, ¿no? Que nadie nos quite la fiesta. Demasiadas situaciones de dolor vivimos como para no darnos esta posibilidad de poder festejar las conquistas, pequeñas o grandes que vamos teniendo. No quería dejar de señalar que con esta actuación de Jesús, Él denuncia la injusticia y la opresión que sufría el hombre y todo el sistema social que lo mantenía a este hombre de esa manera, ¿no? Porque si no, a veces nos podemos quedar, así como les decía antes, que la palabra caridad fue quedando chiquita, fue quedando acorralada, fue quedando menospreciada. A veces también pensábamos que el servicio en el otro y recibimos al otro como viene y hay tantas situaciones de pobreza y la pobreza persistente y un contexto de exclusión y que nuestros hermanos se van convirtiendo en descartables y qué sé yo cuánto, y a veces es como que nos quedamos ahí en una cuestión más utópica, ¿no? Y me parece que es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Las causas de la injusticia, las causas de la pobreza, revisar permanentemente por qué hay pobres, que los pobres no nacen de un repollo ni por una generación espontánea, sino
como decía Puebla, Puebla 1979, comprometidos con los pobres, condenamos como antievangélica la pobreza extrema que afecta a numerosísimos sectores de nuestro continente. Por último, sí, volver a dejar tres cuestiones de importancia en la audacia de la caridad: lo territorial, lo comunitario, articular prácticas de construcción territorial y pastoral lo más que podemos. Ser audaces significa trabajar en equipo, sin lugar a dudas. El equipo escucha, cuestiona, revisa sus prácticas, acuerda criterios de intervención, divide roles y funciones, con esta claridad de que los otros nos complementan. Tal vez tenemos que repensar también el concepto de compromiso, ¿no? Reinventar el compromiso. En los años 60, 70, había un gran compromiso social. Se hablaba de intelectuales comprometidos, militantes comprometidos, cristianos comprometidos. La acción en ese momento respecto al compromiso social era fruto de una reflexión más bien ideológica sobre cuestiones sociales, políticas, económicas, también teológicas, que se daban en ese tiempo. En este tiempo no está el compromiso social ligado a esa cuestión, ¿no? No es que hoy nos comprometemos socialmente haciendo tremendas reflexiones intelectuales y leyendo libros y haciendo un compromiso tan revolucionario como era en aquel tiempo, ¿no? Tal vez hoy sí, de todos modos, el compromiso revolucionario nuestro significa la mayor atención a las nuevas sensibilidades, ¿no? Tal vez la revolución que tenemos que hacer hoy es de las sensibilidades. Tal vez es menos utópico, es menos político, es menos transformador, si uno quiere, no por eso menos urgente. De todos modos, todo el servicio que nosotros hacemos y el llamado que nos hace la audacia de la caridad es para transformar algo, ¿no? No solamente para hacerlo, para estar bien nosotros, sino para transformar a la sociedad.